día nadie se enoja. Claro. A pesar de las intenciones, este último viernes del año el dicho estuvo lejos de cumplirse para el gobierno. La lista de nombres que entre lágrimas familiares de condenados por hechos de violencia tras el estallido social celebraban afuera de La Moneda no se trataba de cualquiera. En un comunicado el gobierno concretaba una promesa de campaña dilatada por no contar con los votos en el Senado, indultos a los denominados presos de la revuelta. Así se enteraban de que el propio presidente Boric había dado la instrucción de indultar a 11 condenados con penas privativas de libertad. Rápidamente algunos dejaban la cárcel. Que yo ahora estoy en la calle y somos uno más. Y vamos a seguir luchando y no vamos a dejar de luchar. Pero a las pocas horas, desde el propio Ministerio de Justicia dieron cuenta de un error. El número de indultados subía a 13. De ellos, el único que no se relaciona con el estallido social es el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna. Peligrosos delincuentes acusados de haber asaltado un banco en Pudahuel. Por este asalto en 2013, Mateluna fue condenado a 16 años de cárcel. Decía ser inocente, pero la Corte Suprema ratificó la condena de quien en 2004 ya había sido indultado bajo el gobierno de Ricardo Lagos. En 2018, el propio Boric lo defendía así por Twitter. Impresentable. Un delincuente que asaltó un banco con un armamento de guerra. De ese tipo de indulto estamos hablando. 19 compañías de bomberos se necesitaron para apagar este incendio intencional en pleno estallido. Alejandro Carvajal fue sentenciado a 5 años y un día por el siniestro que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en 2019 y es solo uno de los que integran la lista de indultados. Es una vergüenza, es una pena si el gobierno realmente está preocupado de la seguridad ciudadana o más bien está preocupado de indultar a este tipo de extremistas y de violentistas. Por un lado, algunos preparaban el fuego, por el otro parte del grupo ya había rociado la caseta con líquido acelerante. Juan Bastián Holguín, condenado a 3 años y un día por quemar un peaje ubicado en la Ruta 5 en Curicó 2 días después del estallido, también quedó en libertad. No me siento un delincuente, jamás me sentí un delincuente, jamás le robaba a nadie. Este es un tema muy complejo, del cual nos hemos enterado por la prensa. Nos parece que la oportunidad en la cual se da no es la adecuada. Uno de los casos más polémicos, este atropello a una detective de la PDI en medio de un saqueo, homicidio frustrado por el cual Cristian Cayupán fue sentenciado a 15 años de cárcel y hoy fue indultado. La funcionaria además recibió un impacto de bala disparado presuntamente por otro policía. Hay tristeza, hay impotencia, que a lo menos se consulte a aquella persona que fue víctima de este hecho. Y aunque el anuncio era esperado, la oposición en pleno se retiró de manera indefinida de la mesa para buscar un compromiso transversal en seguridad que impulsa el gobierno. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones. El país está viviendo una oleada de violencia que usted, con este tipo de acciones, no solamente las avala, sino que las respalda. Más que faltarle el respeto a uno u otro sector político a propósito de un acuerdo, a propósito de una mesa, creo que le falta el respeto a los chilenos. Felicito y apoyo esta valiente definición del presidente Gabriel Boric. Fue el propio mandatario quien entregó detalles de una decisión que dice fue meditada y que era un compromiso pendiente. Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero la asumo responsablemente y esa fue mi decisión. La arremetida opositora no quedó ahí. Desde RN anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a quien la UDI le pide su renuncia. Que no podemos seguir avalando un Ministerio de Justicia que es inoperante e ineficaz. Último viernes del año que en medio de la búsqueda de acuerdos en seguridad terminó con las relaciones cortadas entre el gobierno y la oposición por el indulto presidencial a condenados tras el estallido y un exfrentista.